Me llamo Camila, tengo 31 años, soy arquitecta de profesión y, probablemente, también de carácter, porque en todas las áreas de mi vida busco lógica, precisión, conclusión y el mínimo de ruido innecesario. Desde hace casi 5 años vivo con Mauricio, que trabaja como diseñador de interiores, tiene gusto visual, sentido del color, pero no inclinación hacia las estructuras, ya que todos sus proyectos existen en el caos de bocetos. Inspiración e ideas que no siempre llegan a materializarse, entre nosotros no hay conflictos serios, y en eso, curiosamente, también hay algo de agotamiento, porque aquello que transcurre sin ángulos agudos con el tiempo se convierte en una superficie lisa en la que ya no apetece detener la mirada. Mauricio es una persona a la que siempre le interesa más el proceso que el resultado, y eso no solo se aplica al trabajo, sino también a las relaciones, decisiones, a todo lo que requiere constancia. Con su familia habla poco y de mala gana. No porque le resulten desagradables, sino porque siempre está trabajando o simplemente no ve el sentido de gastar tiempo en conversaciones que le parecen vacías, demasiado correctas o repetitivas. Su tía cuenta siempre las mismas historias, su primo, aparentemente exitoso, carece de imaginación, según Mauricio, y su padre es demasiado serio, demasiado callado, y con él, dice, no hay realmente de qué hablar. Al principio lo aceptaba como un rasgo de su carácter, pero con el tiempo empecé a sentir que me costaba coincidir con eso, porque crecí en un entorno distinto, donde la familia no es una formalidad ni una carga, sino parte de la estructura interior de una persona. Algo que no siempre es cómodo, no siempre agradable, pero siempre importante. Me resultaba más fácil ir sola al cumpleaños de una tía o al velorio de alguna tía abuela lejana que escuchar una vez más como Mauricio decía que le daba pereza, que iba a ser aburrido, que no tenía que ponerse. No intentaba dar ejemplo. No jugaba a ser la compañera ideal, simplemente no quería que pensaran de nosotros como de una pareja que no aparece cuando se le espera. Al fin y al cabo, su familia realmente me acogió con calidez, y con algunos de ellos incluso me resultaba más interesante que con él en casa, cuando se sentaba con el teléfono mientras dejaba encendida alguna serie para evitar una conversación así. Empecé a aparecer cada vez más sola en reuniones familiares. Fue allí donde empecé a hablar más seguido con su padre, don Julián, un hombre de unos 70 años, con una contención expresiva en sus movimientos y una atención que no tenía nada de intrusiva. Había sido ingeniero, trabajó muchos años en una empresa estatal, y tras la muerte de su esposa, de la que hablaba rara vez y en voz baja, se quedó a vivir solo en una casa en las afueras. Tenía algo que detenía la prisa, no era rudeza ni frialdad, sino una presencia serena, equilibrada, que no pedía explicaciones, no apresuraba y no forzaba a hablar de más. Después de una comida más en casa de la hermana de don Julián, a la que Mauricio, como siempre, no fue, limpiábamos juntos la cocina. Él lavaba los platos con tranquilidad, sin intentar delegarlo a otros, y yo lo secaba con cuidado de no romper la vieja cerámica que se ha guardado en esa familia durante 100 años. En un momento le ofrecí que me los pasara todos para que no tuviera que estar de pie junto al fregadero. Me miró sin sonrisa, pero con una entonación clara que no dejaba lugar a dudas. Estoy acostumbrado a terminar lo que empiezo, lo dijo de manera sencilla, tranquila, no por efecto, no para ser valorado, y justamente por eso recordé esas palabras. En esa frase sencilla había lo que últimamente me faltaba en casa: claridad de intención, franqueza, la capacidad de no desaparecer en medio de los deberes, sino permanecer en ellos sin esperar elogios. Después de esa noche volví a encontrarme con don Julián en otras reuniones, y cada vez nuestras conversaciones se alargaban un poco más, se volvían un poco más sinceras, aunque se mantenían dentro de un tono general de cortesía. No había nada evidente en ellas, nada que pudiera contarse luego a alguien, salvo a mí misma, pero justamente esas conversaciones se quedaban conmigo más tiempo que cualquier chiste de Mauricio. Una tarde, después de una comida conmemorativa, nos quedamos solos en la cocina de su hermana. Él estaba de pie junto a la ventana, sostenía una taza de café y escribía algo en una pequeña libreta. Le pregunté si no le resultaba aburrido vivir solo. No respondió de inmediato, dio un sorbo y, sin mirarme, dijo: estar solo no siempre significa sentirse solo. Pero sí, hay días en que el silencio se siente demasiado profundo. Me quedé en silencio, porque no sabía qué sería apropiado decir. No fue una confesión, pero tampoco una formalidad. Él tenía el don de expresar cosas que yo apenas sentía, pero que aún no había formulado para mí misma. En casa no encendí la luz durante un buen rato, me senté en el pasillo, me quité
los pendientes, y pensé en lo fácil que es acostumbrarse a una relación en la que todas las pausas se vuelven costumbre. Y el silencio, solo una forma de no arruinar nada. El martes por la mañana, mientras regresaba de una reunión con clientes y contestaba 3 mensajes al mismo tiempo, me llamó don Julián, cuya voz reconocí de inmediato, no solo por el timbre, sino por la forma en que pronunciaba mi nombre, sin apuro, como si me diera tiempo para reaccionar antes de pasar al asunto. Se disculpó por la llamada tan temprano y me dijo que su hermana estaba por celebrar su cumpleaños, que toda la familia se reuniría para una cena el sábado, y que Mauricio, evidentemente, lo había olvidado otra vez. Porque no había dicho una palabra al respecto, y, como él se imaginaba, difícilmente se acordaría a tiempo. Yo quería responder que le preguntaría a Mauricio, pero en lugar de eso dije que con gusto ayudaría con la organización, si había algo que llevar o preparar. Don Julián guardó silencio un momento y luego, sin cambiar el tono, como si fuera un comentario más, preguntó si podría llegar más temprano, porque le costaba un poco arreglar la terraza solo, y a María Elena le gustaba que todo se viera festivo. Le dije que llegaría a las 3, y así nos despedimos, aunque aquella despedida tampoco sonó como una formalidad, sino como algo un poco distinto, no un pedido de quedarse, pero tampoco una voluntad clara de separarse. Ese día, cuando llegué, el jardín olía a césped recién cortado, en la casa había una ventana abierta, y sobre la mesa estaban las bolsas con guirnaldas y servilletas, que resultaban algo cómicas en el contexto de aquella vivienda sobria, con paredes grises y silencio en cada rincón. Don Julián apareció con una escalera vieja, yo le pasé la cuerda, y sin apuro colgamos los adornos sobre la entrada, hablando de cualquier cosa, primero del clima, luego de pintura para la fachada, y después ya de arquitectura del modernismo de posguerra, que él comprendía sorprendentemente bien, incluso recordando algunos nombres que hoy casi nadie menciona. Me interesaba no solo lo que decía, sino cómo lo decía, con precisión, con calma, como si estuviera contando algo que tenía valor, independientemente de la reacción de su interlocutor. Cuando terminamos, me senté a descansar, y él trajo té. De forma casual, notó el anillo fino de oro blanco en mi mano, uno que me había comprado yo misma hace poco, simplemente porque quise regalarme algo sin motivo. Su mirada no fue invasiva, más bien concentrada, casi técnica, como alguien acostumbrado a analizar materiales, no señales sociales. No preguntó quién me lo había dado, no hizo ninguna insinuación, pero por primera vez me di cuenta de que Mauricio ni siquiera había notado ese detalle. A pesar de que nos veíamos todos los días, almorzábamos juntos, y él había sostenido mi mano al menos un par de veces desde entonces. Cuando empezó la cena, todos hablaban en voz alta, la tía recordaba sus años de juventud, algún pariente lejano mostraba fotos de sus hijos, todos reían con los mismos chistes de siempre, pero en medio de ese bullicio me di cuenta de que encontraba la mirada de don Julián más a menudo de lo que sería natural. Sus ojos no eran curiosos en el sentido en que lo son los de los hombres jóvenes, no había evaluación, ni deseo, ni juego, pero sí algo serio, quizá incluso cauteloso, pero ciertamente no indiferente. Cuando levanté la copa de vino para un brindis, él no me miraba en general, sino como si mirara a través de todo aquello, a mi intención, a cómo hablaba, a cómo sostenía la copa, a cómo elegía las palabras para no estar demasiado atada a ninguna, de camino a casa. No puse música, no respondí mensajes y ni siquiera intenté en mi cabeza explicar lo que sentía. Tal vez nada. Pero justamente esa inseguridad fue la primera señal de que algo se había desplazado, algo había ocurrido dentro de los límites que antes eran claros y familiares, pero que ahora se oscurecían en los bordes, dejando espacio para la duda. Fue un jueves por la tarde. Yo regresaba de la presentación de uno de nuestros nuevos proyectos residenciales y aún pensaba en la lista de correcciones para los contratistas. En ese momento, Mauricio me llamó. Eso ya era poco habitual. ¿Por qué? Normalmente él solo enviaba mensajes breves. Esta vez me pidió que pasara unos días por la casa de su padre. Él se había ido de viaje por trabajo y el gato se había quedado solo. Según Mauricio, ese animal siempre empieza a hacer ruido. En cuanto se queda sin comida, no hice preguntas. Ya sabía que todo lo doméstico, sobre todo si se trataba de su familia y no de él, Mauricio lo dejaba en mis manos sin sentir culpa. El gato, en realidad, estaba tranquilo. Cuando entré en la casa, grande y algo oscura, el aire era fresco y constante. El ambiente tenía un olor a madera, café y algo más, probablemente una infusión de menta que el padre de Mauricio solía preparar por las noches. El gato estaba echado sobre el alféizar.
No se movió al verme. Solo me siguió con la mirada y volvió a acomodarse como si entendiera que todo estaba en orden. Llené su cuenco, revisé el agua, limpié unas migas secas de la mesa de la cocina. Ya estaba por irme, pero vi que afuera oscurecía más rápido de lo normal. El cielo se había nublado de golpe y empezó una llovizna. Me quedé unos minutos más. Esperaba que la lluvia pasara, mientras preparaba un té y respondía a algunos correos. Luego el gato maulló desde otra habitación. No era fuerte, pero me hizo dudar. No tenía una razón firme para quedarme a dormir en una casa que no era mía. Sin embargo, tampoco tenía un motivo claro para volver a la mía. En casa no me esperaba nada especial. Mauricio pasaría la noche en su taller, decidí quedarme. Abrí el sofá de la sala, me cubrí con una manta que tenía olor a libros viejos y menta. Encendí una lámpara de mesa que proyectaba una luz cálida. La casa estaba en silencio, pero no se sentía vacía. Cada objeto tenía su lugar. No estaban ahí por decoración, sino porque alguien sabía cómo convivir con ese espacio. Cerca de las 9 sonó el teléfono. En la pantalla apareció un nombre familiar. La voz del padre de Mauricio sonó tranquila, con una leve sorpresa, pero sin exageraciones. Me agradeció de forma sincera. No fue una de esas frases vacías. Hablamos más de lo que se necesitaba para esa situación. Nadie intentó alargar la conversación, pero tampoco la cortamos con prisa. Las pausas no molestaban. El silencio acompañaba. Me preguntó si estaba cómoda y si el gato no había hecho mucho ruido. Luego recordó que en un cajón junto al escritorio había un té nuevo que alguien le había regalado. Pensó que tal vez me gustaría. Sonreí, sin decir nada. Sabía que él lo entendería igual. Preparé ese té. Me acomodé de nuevo en el sofá con la manta. Saqué de la estantería un libro sobre arquitectura industrial de mediados del siglo pasado. Era técnico, con ilustraciones, pero tenía algo acogedor. Leí mientras el gato se acercaba y se echaba a mi lado. Se movía lento, con calma, como todo en esa casa. Esa noche dormí con ligereza. No porque fuera más cómodo que en mi casa, sino porque era más tranquilo. Cada sonido, incluso el crujido de la madera, daba una sensación de espera. Como si alguien supiera que yo iba a llegar, aunque no se lo hubiera dicho. El domingo por la tarde, ya de regreso de una reunión con el equipo técnico, me sentía algo cansada pero en paz. El día casi terminaba. Imaginaba volver a casa, preparar un té, revisar el correo, escuchar música. Entonces el coche se detuvo sin previo aviso. No hubo ruido, ni luces en el panel. Todo quedó en silencio. Intenté encenderlo otra vez. Nada. El tablero seguía apagado. La lluvia apenas comenzaba. Era evidente que en pocos minutos se convertiría en tormenta. Miré a mi alrededor. Solo algunos autos estacionados y una tienda cerrada. En la esquina, un farol parpadeaba. No tenía ganas de caminar, ni de buscar un taxi. Mauricio no contestaría. Estaría en el taller, usando auriculares. Aunque viera la llamada, respondería más tarde. Saqué el teléfono, busqué un nombre familiar y llamé. El padre de Mauricio respondió de inmediato. Me preguntó dónde estaba y dijo que llegaría en 20 minutos. No hizo preguntas, ni mostró sorpresa. Cuando subí a su coche, la lluvia ya había cubierto las aceras. Dentro, el ambiente estaba cálido. Se sentía el olor a café y algo que recordaba una menta suave. Él me preguntó si había intentado encender el coche. Le conté que lo hice 2 veces, pero no pasó nada. Él dijo que probablemente era la batería. Comentó que suele pasar cuando el borne está flojo. Salió bajo la lluvia, abrió el capó, revisó algo y luego volvió al coche. Sacudió el agua del cabello y comentó que no había mucho por hacer. Con esa lluvia y sin herramientas, solo quedaba llamar a la grúa. Ya había hecho la solicitud, asentí. Todo estaba claro. Nadie exageraba, ni hablaba de mala suerte. Era solo una situación que requería una solución. Nos quedamos en silencio, escuchando cómo la lluvia golpeaba el parabrisas.
Y de pronto, sentí que no quería que ese momento terminara. No por cansancio o frustración, sino porque me sentía bien allí, sin necesidad de hablar, sin tener que explicar nada. Él me ofreció su abrigo. Lo puso sobre mis hombros con un gesto natural. Le di las gracias. No añadí más. Hablamos de cosas simples. Comentamos que anochece más temprano cada vez, que los árboles del centro este año cambiaron de color de manera desigual. Dijimos que la ciudad, bajo la lluvia, parece más vieja, pero no pierde su carácter. Cuando llegó la grúa, todo fue rápido. Él ayudó con los trámites y entregó las llaves. Ya de regreso en el coche, me preguntó si quería que me llevara directamente a casa o si debía parar en algún otro lugar. Le respondí que a casa. Y después de unos minutos, sin pensarlo mucho, dije que le agradecía por haber venido. Él solo me miró y asintió. Ese gesto fue suficiente. No hacía falta nada más. Pasaron apenas unos días desde aquella noche en que nos sentamos en su coche, refugiándonos de la lluvia, hablando de forma breve y cautelosa, pero de un modo distinto al de antes. El coche ya estaba en el taller, y mi marido insinuaba con molestia que yo debería haberlo llamado a él. Al final, no tenía planes de volver a aparecer en casa de don Julián, no porque considerara un error lo ocurrido, sino porque no quería que todo se volviera demasiado frecuente, demasiado evidente. Pero en cuanto encontré esa llave de repuesto, que había quedado en mi bolso tras la noche con el gato, no pude evitar usarla como excusa. Aunque formalmente fuera solo un gesto doméstico, había en él algo más que simplemente devolver algo a su lugar. Compré un nuevo alimento para el gato, como me había prometido hacía tiempo, y fui sin avisar. No porque quisiera sorprenderlo, sino porque en los últimos días había adquirido una extraña certeza: la puerta estaría abierta de todos modos. Él abrió casi enseguida. No parecía sorprendido, más bien como si supiera desde hace tiempo que esa visita tarde o temprano ocurriría. Su mirada pasó por la bolsa en mi mano, luego por la llave que sostenía entre los dedos, y dijo en voz baja, con esa misma calma y equilibrio que ya comenzaba a reconocer: acabo de poner la tetera. Si no tienes prisa, pasa. Entramos a la cocina. Hacía un poco de frío, como siempre, pero ya me resultaba familiar, y en esa familiaridad sentí una seguridad extraña, como si ese espacio ya no fuera ajeno. Dejé el alimento junto al cuenco, lo saqué de la bolsa y, junto con él, coloqué la llave sobre la mesa, sin destacarlo. Él echó un vistazo y no dijo nada más. Preparaba el té con movimientos tranquilos, seguros, como alguien que no está acostumbrado a apresurarse. Yo estaba de pie junto al armario, sin intervenir, solo observando cómo subía la temperatura del agua. Luego puso una taza frente a mí, dijo algo sobre que su menta siempre queda un poco más fuerte de lo debido. Sonreí. Mientras seguía hablando, me incliné de forma instintiva hacia la segunda taza, la que estaba más cerca de él. Quería ayudarla a colocarla en la bandeja. Ambos la tomamos al mismo tiempo, rápido, sin pausa, de forma natural, pero nuestros dedos se tocaron. Brevemente. Sin ninguna intención evidente, él no retiró la mano. Yo tampoco. Y ese instante, aunque duró apenas un segundo, no necesitó comentario alguno. Seguimos preparando el té, conversando, como si nada hubiese pasado. Pero yo sentía ese momento incluso cuando ya salía de la casa. Él no apartó la mano enseguida. Y yo tampoco. No fue un gesto, ni un impulso, ni un error. Fue como una respuesta silenciosa a algo que ya venía sonando entre nosotros desde hace tiempo, no en palabras, sino en los ritmos, en las pausas, en las miradas que se detenían medio paso antes del límite. Ambos fingimos que nada había ocurrido. Volvimos a los movimientos, al hervidor, a las cosas rutinarias que supuestamente debían estabilizar el ambiente, pero que en realidad solo confirmaron: algo había cambiado para siempre. Hablamos del clima, del gato, del frío matinal que se posa sobre las ventanas como una película delgada. Pero todos esos temas no eran más que un fondo para un silencio que no pesaba, era preciso, honesto y, de algún modo, ya acordado entre nosotros. Dije que ya era hora de irme, aunque no tenía ninguna prisa real. Él no me retuvo, no preguntó cuándo volvería, no ofreció nada. Pero cuando salí, ya sabía, ese roce, ese gesto tan simple, había sido la primera cosa verdaderamente irreversible entre nosotros. Después de aquella tarde en la cocina, cuando
Nos rozamos accidentalmente las manos, pasaron varios días en los que no escribí. Y él, tampoco. No fue una pausa, sino un gesto. El silencio de ambos se percibía como una forma de dar espacio a algo que se había movido, pero que aún no tenía forma. No intenté analizarlo. Simplemente seguí con mi vida como si nada hubiera cambiado. Pero en algún rincón dentro de mí, el ritmo de antes ya no funcionaba, las cosas cotidianas empezaron a pesar. Tenía trabajo, urgente, real, complicado, pero me descubrí posponiéndolo no por agotamiento, sino porque no quería quedarme sola con pensamientos que el día anterior no tenían contexto. Un día recordé que alguna vez me habló de un libro antiguo, un manual de restauración arquitectónica, que le interesaba desde sus años en el instituto. Lo mencionó de pasada, hacía tiempo, pero yo lo recordaba bien, junto con el detalle de que tenía un ejemplar raro con anotaciones propias. Eso me pareció excusa suficiente. Le escribí: ¿aún tienes ese libro sobre restauración de fachadas? Él respondió simplemente: sí. Si lo necesitas, puedes venir por él. Ninguna invitación. Ninguna aclaración. Pero tampoco distancia. Fui al mediodía, un sábado. Con las manos vacías, sin un plan claro. Abrió enseguida, como si no necesitara preguntar quién era, o como si ya lo supiera. No preguntó cómo estaba ni cuánto tiempo pensaba quedarme. Solo dijo que la tetera acababa de hervir. Y esa fue, en esencia, la única forma de invitación. El libro estaba en la estantería de la cocina, junto a una planta. Lo tomé, lo hojeé un poco sin muchas ganas de leer. En la habitación olía a menta y a algo seco, como en las bibliotecas viejas donde el aire no se renueva, pero eso solo las hace más acogedoras. Salimos a la terraza. Afuera hacía fresco, pero no lo suficiente para incomodar en un día. Así, basta con té caliente y algunas palabras que no digan nada importante, para que todo parezca íntimo. Antes me gustaba mucho ese libro, dijo él cuando lo tomé. No es tanto sobre técnica como sobre paciencia. Todo en él es lento. Medido, asentí. Justo eso es lo que me falta ahora. Hablamos de fachadas, de materiales que ya no se fabrican, de tonos que no se pueden reproducir con exactitud. De cómo lo auténticamente antiguo siempre está un poco desgastado. Me di cuenta de cómo me miraba cuando yo callaba, no con tensión ni con curiosidad, sino como alguien que no observa lo que dices, sino como piensas. Cuando dije que ya era hora de irme, no me pidió que me quedara un poco más. Pero cuando pasé junto a él para salir, detuvo su mirada un momento, no directamente a los ojos, sino un poco al costado. No me giré, pero lo sentí. En la salida, abrió la puerta y dijo simplemente: si quieres devolverlo, no hay prisa. Sonreí: no tengo prisa. Y en esa respuesta ya no había juego. El inicio de un cambio nunca tiene una frontera claramente definida. Todo empieza con pequeñas cosas, que al principio parecen insignificantes, pero que con el tiempo se acumulan, y entonces algo en las frases de siempre suena distinto, no como antes, aunque aparentemente nada haya cambiado. En nuestro apartamento apareció ese algo distinto, primero en las miradas, luego en los silencios, que ya no eran neutrales, sino que parecían una espera que alguien intentaba no poner en palabras. Últimamente Mauricio se había vuelto más atento, no de forma brusca, ni evidente, sino con cierta cautela, como si intentara recuperar el control de algo que durante mucho tiempo consideró estable, pero que de pronto sintió tambalear bajo sus pies. Noté que mencionaba a su padre con más frecuencia en las conversaciones, aunque antes solo lo hacía cuando era necesario, sin mayor interés. Una noche, cuando volvíamos juntos del supermercado y yo cargaba una bolsa con verduras mientras él caminaba al lado, sin quitar la vista de la acera, de pronto preguntó, casi con descuido, pero con esa ligereza exagerada que siempre delata otra cosa: oye, ¿no te parece que mi papá te menciona demasiado últimamente? Ya van varias veces que escucho tu nombre en su boca, y cada vez como si hubieran hablado de cosas de las que yo ni me entero. Me detuve a medio paso, no por la pregunta, sino por el tono. No había celos en el sentido convencional, más bien una ligera irritación de alguien que de pronto nota que un detalle habitual ya no está bajo control. Respondí con calma, sin justificarme, aunque tampoco con desafío: es cierto que hablamos a veces, cuando voy a su casa. Quizás más seguido que antes. Pero no es raro, yo voy allá más que tú. Él no replicó, pero tampoco aceptó la respuesta del todo. Lo noté por cómo callaba después de mis palabras, como si revisara algo en su cabeza, comparando. En casa, como siempre, puso las bolsas sobre la encimera, colocó los productos,
pero ya sin esos comentarios casuales que solían acompañar nuestras tardes, y cuando me acerqué para ayudar, sin volverse, dijo: no entiendo por qué ya no. ¿Te molesta cuando llego tarde? Antes te molestaba. Incluso te enojabas. Y ahora, nada, no respondí de inmediato, solo seguí acomodando las verduras, concentrándome en el ruido de las bolsas, en el movimiento de las manos, que permite tomar un poco de distancia. Luego dije: tal vez porque ya no te espero, después. De eso no dijo una sola palabra más, solo cerró la puerta del refrigerador con un poco más de fuerza, lo cual, para él, era casi un grito. Se fue al dormitorio sin anunciar cansancio, ni planes para la mañana, ni si debía poner el despertador. Me quedé en la cocina, no porque tuviera algo más que hacer, sino porque no quería entrar en esa misma habitación, donde las paredes aún recordaban nuestros movimientos habituales, pero ya no contenían nada vivo. Me senté a la mesa, serví un poco de agua y me quedé allí unos minutos en la penumbra, tratando de entender a quién estaba esperando en ese momento, no en general, no en el gran sentido, sino justo en ese instante, en ese apartamento, donde el silencio ya había dejado de ser compartido. La siguiente vez que aparecí en casa de don Julián no fue por un encargo, ni por una necesidad, ni por coincidencia, ni por una circunstancia conveniente, sino porque me dieron ganas. Aunque no me lo admitiera de forma tan directa como tal vez debería. Llevé comida nueva para el gato, la misma marca, pero con otra fórmula, porque me pareció importante cuidar no solo de un hombre adulto que perfectamente podía arreglársela solo, sino también de un animal silencioso que nunca salía de la casa, pero siempre sabía exactamente quién acababa de entrar en la cocina. No avisé que iría, aunque sabía que estaría en casa, porque los lunes siempre eran sus días de trabajo en el taller, y por la tarde solía volver para preparar su té y releer lo que ya había leído muchas veces, pero aún seguía pensando. No se sorprendió cuando abrió la puerta. Dijo un escueto: pasa. Y casi enseguida preguntó si tenía tiempo para un té en la terraza. Acepté, y la terraza era como siempre. Las tablas de madera crujían un poco, sobre la mesa había un periódico, unos lápices, una libreta con anotaciones sobre libros y 2 tazas que esperaban. Como también esperaba el silencio, hasta que alguien lo alcanzara con palabras. La conversación empezó, como siempre, sin rumbo, con cosas pequeñas, sin importancia, que permiten medir la temperatura del espacio entre 2 personas antes de decir algo que ya no puede retirarse. Hablamos del jardín, de las hojas que este año caían de un modo distinto, de cómo el otoño se estaba alargando, como si no pudiera decidir cuándo debía ceder el paso al invierno. Yo lo escuchaba sin intentar añadir nada superfluo, porque quería captar no solo las palabras, sino esas entonaciones que aparecen entre ellas, no obvias, apenas perceptibles, pero muy precisas. Después guardó silencio durante algunos segundos. Dejó su taza a un lado, estiró los hombros lentamente, no como quien está cansado, sino como alguien que quiere estar completamente presente en el momento que está por llegar. No me miraba directamente cuando dijo: no me da igual cómo te ven los demás. Pero lo que realmente importa es cómo te veo yo. Después de esa frase no sentí un vuelco, ni miedo, ni alivio, solo silencio. Un silencio denso, amplio, como el aire después de una tormenta, cuando nada se rompe, pero todo cambia. Extendió la mano y me tocó el hombro, con calma, con precisión, como si no estuviera comprobando mi reacción, sino su propia presencia en ese gesto. En ese contacto no había seducción, ni presión, ni deseo de tomar o demostrar algo, solo una presencia cuidadosa, exacta, de alguien que por fin se permitía ser sincero, no con palabras, sino con el cuerpo. No aparté la mirada, no me retiré, porque no había nada que me hiciera huir, y tampoco nada en su gesto que me pareciera de más. Fue un momento en el que ya no había dudas, no porque todo se volviera más fácil, sino porque ya no quedaba nada que ocultar. Él no intentó prolongar ese contacto, no lo convirtió en otra cosa, al contrario, se detuvo, como comprendiendo que eso era suficiente para que todo fuera distinto. Cuando regresamos al interior, ninguno mencionó lo que había pasado. Pero fue justamente esa ausencia de palabras la confirmación más clara. El silencio ya no volvería a ser lo que había sido solo unos días atrás. No puedo decir que, después de aquella conversación en la terraza, algo haya cambiado radicalmente. No hicimos acuerdos, no fijamos reglas, no definimos un nuevo tipo de relación, como suele pasar en esas historias donde lo importante es el hecho de ponerle nombre a las cosas. Simplemente nos quedamos con lo que ya había sucedido, sin explicaciones, sin marcas,
pero con plena conciencia de que todo lo que viniera después ya no pertenecería a la categoría de las casualidades cotidianas. Pocos días después, noté que Mauricio empezaba a comportarse de otro modo, no de manera drástica, ni agresiva, ni con algo que se pudiera identificar de inmediato, pero lo suficiente como para sentir que había percibido algo, aunque tal vez todavía no entendiera exactamente qué. De pronto comenzó a llegar más temprano, a comprar productos que antes ignoraba, a preparar café por las mañanas y dejarlo en la mesa para mí, aunque antes siempre salía de casa primero. Sin despedirse, una noche llegó con un ramo de flores. Uno sencillo, del kiosco de la esquina, sin cinta ni nota, pero con esa demostración silenciosa que no se confunde con un gesto de cariño. Lo puso sobre la mesa, observó cómo sacaba los tallos del envoltorio, y sin esperar respuesta, dijo que hacía tiempo no viajábamos juntos, que había encontrado pasajes al mar para el fin de semana siguiente, y que estaría bien cambiar de aire, aunque sea por unos días. Asentí, no porque me alegrara, sino porque no quería iniciar una conversación que, en cualquier dirección, nos llevaría a ese espacio estancado donde ya no quedaba confianza, pero aún no existía honestidad. El viaje se organizó rápido. Las maletas ya estaban listas junto a la puerta a la mañana siguiente, y el trayecto fue tranquilo, sin música, sin discusiones, con frases cuidadosas que evitaban cualquier fondo real. Él intentaba mostrarse atento, preguntaba si tenía frío, propuso parar a comer en el restaurante donde estuvimos antes de la pandemia, e incluso trató de recordar los nombres de los platos que habíamos pedido entonces. Todo fue correcto. Sin errores obvios, sin excesiva insistencia, pero entre cada uno de sus gestos quedaba esa misma distancia que ya no era física desde hacía tiempo. Por la noche, cuando regresamos al hotel después de caminar por la playa, se acercó de repente, me tocó el hombro, como solía hacerlo antes, de manera automática, rápida, sin dudar, como si todavía tuviera ese derecho, validado por el tiempo. Y fue justo en ese momento que sentí que ese contacto, precisamente, ya no me pertenecía. No por la textura de su piel, ni por la temperatura, sino por la sensación que me provocó. No fue solo inesperado, fue casi doloroso. ¿Por qué? Aquello que antes era familiar me hizo pensar en otro instante, en otro roce, en otra presencia. Me aparté, no de forma brusca, pero sí lo suficiente como para que se diera cuenta. No dijo nada, no se ofendió, no intentó preguntar qué ocurría, pero vi en sus ojos como buscaba alguna excusa que no tuviera que expresar en voz alta. Me levanté, salí al balcón, respiré el aire del mar que ya parecía demasiado frío para la temporada, y entendí que en ese instante no estaba pensando en él, ni en su cercanía, ni en sus intentos por sostener lo que teníamos. Pensaba en otra cosa, en alguien que ni siquiera estaba en esa habitación, pero cuya ausencia, justo entonces, hablaba más fuerte que todos los demás. Después del viaje, Mauricio y yo seguimos moviéndonos uno al lado del otro, pero como si no fuéramos realmente juntos, como si ambos intentáramos mantener la trayectoria que habíamos trazado hace tiempo, aun sabiendo que ya no llevaba a donde supuestamente debía terminar. Cada mañana desayunábamos en la misma mesa donde antes compartíamos planes para el día, pero ahora nuestras conversaciones eran frases sueltas entre grandes pausas, esas que no aparecen por casualidad, sino cuando lo simple ya cuesta más que callar lo complejo. No esperaba nada especial, ni respuestas, ni aclaraciones, ni decisiones, porque entendía que el momento de la claridad ya había pasado, y los dos callamos. Ahora todo avanzaba por inercia, como arena en un reloj que nadie se toma la molestia de voltear. Nuestra relación se sostenía en gestos educados, en rituales vacíos. Él me dejaba café, yo preparaba la cena, veíamos películas que ninguno de los dos recordaba. Y en esa rutina compartida ya no quedaba nada por lo que valiera la pena aferrarse, salvo por el recuerdo de cómo comenzó todo, después de otra reunión familiar a la que fuimos juntos, pero donde pasamos la mayor parte del tiempo por separado. Él conversando con los primos, yo ayudando en la cocina. Don Julián se acercó a mí cuando ya casi todos se estaban yendo. Sin decir nada, puso una caja vacía sobre la mesa y me preguntó si podía ayudarle a llevar algunas cosas al garaje, porque tenía la espalda un poco resentida y no quería arriesgarse. Acepté sin pensarlo. No hacía falta explicación para entender que no pedía ayuda física, sino una oportunidad de estar a solas sin testigos. En el garaje había penumbra, el viejo interruptor parpadeaba de vez en cuando, y el aire olía a polvo, madera y algo metálico, familiar pero impreciso. Trasladábamos las cajas sin hablar, no eran pesadas, solo grandes, y eso requería de 2 personas. Él estaba cerca, pero sin invadir, con esa distancia exacta que no la marca él. Protocolo, sino el respeto.
Hablábamos de libros que había que subir al altillo, de herramientas viejas que quizás aún sirvieran, aunque nadie las usaba desde hacía 10 años. Su voz era tranquila, sin dobles sentidos, sin temblores, todo como siempre, pero dentro de esa normalidad flotaba una tensión distinta, muy suave, muy precisa. Cuando todas las cajas quedaron junto a la puerta, se apartó un poco, se limpió las manos con un trapo y, sin mirarme, dijo una frase que al principio me pareció parte de la conversación, pero que después entendí que era una acción por sí sola, no una pregunta, no una insinuación, sino una presencia verbalizada. No quiero que te vayas, si es que no tienes que hacerlo. No supe cómo reaccionar, no porque no tuviera respuesta, sino porque la sabía demasiado bien, y la certeza, a veces, da más miedo que la duda. Se acercó despacio, no con decisión, no con impulso, sino como alguien que aún está dispuesto a detenerse si hace falta. Y de pronto se inclinó hacia mí, somplemente, sin vacilaciones, y me besó. Sin gestos preparatorios, sin preguntas, no me sorprendí. Ni me estremecí. Todo lo que había entre nosotros hasta ese momento simplemente se reunió en un solo acto que ya no necesitaba ser explicado. Después de unos segundos, di medio paso atrás, en silencio. Dije que ya era hora de irme. Él no me detuvo, no preguntó nada, no intentó justificar lo que había hecho. Y yo no miré hacia atrás al salir, pero en el camino de regreso no sentí que estaba dejando algo atrás. Al contrario, sentía que algo por fin se había vuelto claro, aunque no necesariamente correcto. No volví a ir. No escribí, no pregunté, no intenté recuperar el libro olvidado ni buscar un pretexto para aclarar algo. Todo lo que tenía que pasar, ya había pasado, completo, preciso, sin apuro, sin exceso. No requería continuación, no pedía explicaciones y no dejaba sensación de asunto inconcluso. Y quizás por eso fue el único episodio verdaderamente terminado dentro de todo lo que me rodeaba entonces. No acordamos que no volveríamos a vernos, no hicimos despedidas dramáticas, no nos dimos promesas. Simplemente nos detuvimos, no porque diera miedo o vergüenza, sino porque fue suficiente. Todas las palabras ya habían sido dichas entre líneas. Todos los gestos, explicados sin lenguaje, no sabía lo que él pensaba. Pero no dudaba, lo entendía igual que yo. Por eso no llamó. No preguntó si estaba bien. No propuso vernos, ni siquiera por casualidad. Ese silencio entre nosotros no era vacío, era la medida justa en la que todo cobra peso cuando ya no hay nada que demostrar. Pasaron algunas semanas. Mauricio y yo seguíamos viviendo uno al lado del otro, pero no juntos. Hablábamos, comíamos, compartíamos información, sin conflictos, sin reproches, sin esfuerzo. Todo en nuestra relación seguía formalmente intacto, aunque algo vivo hacía tiempo que se había ido. Él lo sentía, pero no preguntaba. Y yo tampoco hablaba, no por miedo, sino por cansancio de explicar lo que ya no se puede reparar. Una noche tomé otra ruta, no porque buscara algo nuevo, sino porque simplemente no quería volver a casa por el camino de siempre. Y en un momento me encontré en la calle donde estaba su casa. Me detuve, sin intención, como si los pies se hubieran detenido antes que yo misma. Las ventanas estaban oscuras, el patio en silencio, nada indicaba presencia, y aún así, me bastaron unos segundos para sentir, ese espacio no había desaparecido. Ya no era mío, pero tampoco desaparecería nunca del todo de mí. No entré. No toqué el timbre. No mandé ningún mensaje. Solo me quedé un momento allí, mirando, sin pensar en nada, sin esperar nada. Luego seguí caminando, despacio, tranquila, ya sin resistencia interna, y ese fue el final. Pero no porque algo se rompiera, se perdiera o dejara de tener sentido. Al contrario, porque todo ocurrió de verdad. Y cuando algo verdadero termina, no desaparece. Permanece. Para siempre. Aunque nunca regreses.